Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La vida es impredecible incluso para los que tienen éxito, por eso la adaptabilidad es tan importante. En 2009, la posición de la estrella del golf estadounidense Tiger Woods en la clasificación mundial del deporte cayó en picado. Para 2011 había bajado del número 1 al puesto 58. Era un espectáculo extraño, sobre todo porque Woods era conocido por su increíble consistencia desde que irrumpió en escena en 1996. Entonces, ¿qué salió mal? Bueno, era una señal de la mortalidad del dios del golf. La vida es impredecible, e incluso las personas más exitosas no siempre pueden esquivar las ondas y las flechas de una fortuna desmesurada. Resultó que los problemas de rendimiento de Woods en el campo tenían sus raíces en su vida personal. En 2009, los medios de comunicación publicaron una historia sobre él chocando su automóvil frente a su casa. Los vecinos dijeron a los periodistas que habían visto a su esposa perseguirlo con un palo de golf en la mano. Comenzaron a circular rumores de abuso de sustancias e infidelidad y los principales patrocinadores, incluidos Gatorade y Gillette, abandonaron a su anteriormente preciado patrocinador. Sin embargo, Woods no dejó que nada de eso lo afligiera. De hecho, demostró lo importante que es la adaptabilidad cuando te enfrentas a contratiempos. Continuó trabajando duro, incluso cuando sus estadísticas bajaban, y aprendió a lidiar con la presión mediática a la que estaba sometido. Su perseverancia dio sus frutos. En marzo de 2013, volvió a estar en lo más alto del ranking mundial de golf. Eso convierte a Woods en un ejemplo de lo que el autor llama personas de alta adaptabilidad y alto rendimiento, o AA para abreviar. Es un acrónimo muy adecuado. Los AA son personas que pueden reírse ante la adversidad y, con el tiempo, volver a la cima. Lo que los diferencia es su capacidad para centrarse en las soluciones en lugar de en los problemas. Ven el lado positivo de la vida incluso cuando las cosas parecen desmoronarse a su alrededor, y siguen decididos a lograr sus metas. Tampoco suelen tener miedo de pedir ayuda, y de ponerse en contacto con personas que puedan apoyarlos en su lucha por reafirmarse. Pero estos parpadeos no tienen que ver solo con el golf. Ahora que hemos visto cómo es la adaptabilidad en la práctica, veamos cómo funciona en el contexto empresarial. Solo las empresas que hayan perfeccionado el arte de la adaptabilidad tendrán éxito de verdad. En el punto álgido de la crisis financiera de 2008, el gobierno de los Estados Unidos ofreció rescatar al gigante de la fabricación de automóviles Ford. A pesar de estar endeudada hasta los ojos, y parecer que podría hundirse en cualquier momento, la empresa finalmente rechazó la propuesta. Había una buena razón para esta negativa. El presidente Bill Ford estaba convencido de que las empresas que no se adaptan simplemente fracasan, punto. Claro, una inyección de dinero del gobierno podría haber resuelto los problemas de liquidez a corto plazo de Ford, pero no habría llegado a la raíz del problema, su incapacidad de larga data para adaptarse a las nuevas realidades del mercado automotriz. El consejo de administración de la empresa y sus gerentes decidieron una estrategia alternativa, y elaboraron un plan que llamaron el camino a seguir. En el centro de esta hoja de ruta estaba una reevaluación de la relación de Ford con el medio ambiente, un tema que había dejado de lado durante mucho tiempo. Si el fabricante de automóviles quisiera seguir siendo relevante para los consumidores estadounidenses, tendría que adoptar sus puntos de vista sobre cuestiones ambientales. Lo que siguió fue una reforma bastante radical. Ford redujo su tamaño en alrededor de un 25% e implementó un sistema para producir automóviles más rápidamente. Lo más importante es que pasó a fabricar automóviles más pequeños y con mayor eficiencia de combustible. El fabricante de automóviles esquivó una bala, pero la empresa casi lo dejó demasiado tarde. Una idea mejor que esperar y esperar lo mejor habría sido echar una hoja del libro de Toyota. La empresa japonesa es experta en adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado. Esta característica le permitió aumentar su participación en el mercado mundial de automóviles del 7,3% en 1995 al 15% en 2005. Entonces, ¿cuál es el secreto de su éxito? Bueno,
La empresa tiene una sólida reputación por sus productos de calidad, pero lo que realmente la diferencia es su búsqueda constante de mejoras que satisfagan las cambiantes preferencias de los consumidores. Esto permitió a la empresa mantenerse a la vanguardia y anticipar los cambios en el mercado mucho antes de que competidores como Ford los vieran venir. Por poner solo un par de ejemplos, Toyota ya estaba desarrollando automóviles de bajas emisiones en 1992, y vehículos híbridos de gasolina y electricidad en 1995. A veces, la adaptabilidad significa nadar contra la corriente, y eso puede ayudar al medio ambiente. En el verano de 2011, el gobierno italiano se enfrentaba a problemas financieros. Al decidir reducir los gastos, introdujo una reforma para incorporar las aldeas con menos de 1000 habitantes en unidades administrativas más grandes dirigidas por un solo alcalde. Sin embargo, un pequeño pueblo llamado Filetino se resistió a estas medidas. Entendió que la adaptabilidad a veces significa nadar contra la corriente. En lo que respecta a los aldeanos, reaccionar ante los nuevos acontecimientos no significaba apresurarse a implementar reformas antiguas o aceptar el cambio por el cambio. En su opinión, una forma de adaptarse era defender el status quo, y eso es precisamente lo que decidió hacer el alcalde de Filetino. Desafiando al gobierno, declaró la independencia de la aldea y emitió su propia moneda. Se llamaba Fiorito, que significa florecimiento en italiano, en referencia a la creencia del asentamiento de que seguiría floreciendo. El pueblo buscó inspiración en el pasado, y se remonta a la época anterior a la unificación, cuando Italia estaba gobernada por muchas pequeñas ciudades-estado, reinos y principados. Al final, este acto de resistencia preservó la independencia y el sentido de comunidad de Filetino. Sin embargo, los testarudos aldeanos italianos no son los únicos que se benefician de nadar contra la corriente. Rompiendo las tendencias y siguiendo su propio camino también ha ayudado a varias empresas a prosperar. Tomemos a Levi Strauss como ejemplo. La fabricación de jeans es tradicionalmente una operación que consume muchos recursos. Solo el proceso de acabado requiere alrededor de 10 lavados separados y galones de agua. Si los jeans tienen un patrón especial o un efecto desteñido, ese requisito aumenta aún más. Eso se aceptó como un hecho hasta que la firma estadounidense decidió cambiar las cosas. En lugar de limitarse a aceptar la idea de que lo único que importa en los negocios es generar ganancias, Levi Strauss comenzó a incluir consideraciones ambientales en sus cálculos. Muy pronto, la empresa descubrió una forma de terminar los jeans sin usar agua alguna. Al utilizar piedras para ablandar la tela, y enjuagarlas con un tipo especial de resina, la empresa redujo su consumo de agua en un increíble 96%. La adaptabilidad es una parte innata del funcionamiento del cerebro. Era un día normal en Nueva York en 1985 cuando Pedro Bajirrita, un profesor de español que había vivido una vida feliz y exitosa en la ciudad durante muchos años, se desmayó repentinamente. Sufrió un derrame cerebral masivo y quedó paralizado. Los médicos que trataban a Bajirrita afirmaron que no podían hacer nada por él. Pero estaban equivocados. Lo que habían subestimado era lo adaptables que son los humanos. Los dos hijos de Bajirrita estaban en la escuela de medicina cuando su padre se enfermó. Descontentos con los diagnósticos de sus médicos, decidieron reeducarlo físicamente desde cero, como si fuera un bebé. La primera tarea que se propusieron fue enseñar a su padre a gatear, utilizando rodilleras y el apoyo de una pared. Una vez que lo dominó, empezaron a establecer tareas más difíciles, como atrapar pelotas, que estaban diseñadas para entrenar sus sistemas motores. Bajirrita hizo un progreso notable bajo su supervisión, pronto se sentó y, un poco más tarde, caminó. Sorprendentemente, al cabo de un año volvió a trabajar como profesor de español en el City College de Nueva York, donde permaneció hasta su jubilación. Entonces, ¿cómo recuperó Bajirrita el control de sus funciones motoras básicas, a pesar del grave daño cerebral que sufrió durante su accidente cerebrovascular? Todo se reduce a la plasticidad del cerebro humano. Esencialmente, las partes intactas de su cerebro tomaron el control de las áreas dañadas. Paul, el hijo de Bajirrita, regresó a la escuela de medicina después de ayudar a su padre.
Más tarde, se convirtió en uno de los primeros científicos en verificar la teoría de la plasticidad neuronal, la idea de que las capacidades y funciones del cerebro humano no están grabadas en piedra, sino que pueden adaptarse y cambiar. En un experimento, Paul demostró que los participantes con los ojos vendados podían atrapar pelotas gracias a una cámara montada en la cabeza que transmitía imágenes a sus cerebros a través de los receptores sensoriales de la lengua. Este es un brillante ejemplo de cómo las diferentes vías neuronales y neuronas del cerebro pueden adaptarse y abordar nuevas tareas, como interpretar imágenes. La adaptación efectiva significa aprender de los errores y resistir el impulso de volver al punto de partida. Cuando las personas fracasan por primera vez en una tarea, tienden a reducir sus expectativas y afirman que al menos han aprendido algo de sus errores. Sin embargo, la pregunta crucial es ¿qué nos enseñan los fracasos del pasado? ¿Aprendemos a fallar o aprendemos a mejorar para no volver a fallar? La adaptabilidad es, en gran parte, el arte de aprender de los errores, idealmente, de los errores de los demás. Tomemos como ejemplo la industria automovilística británica. En la década de 1950, prácticamente todos los fabricantes de automóviles se dedicaron a desarrollar vehículos cada vez más potentes y que consumieran mucho combustible. Estaban tan obsesionados con este objetivo que pasaron por alto un segmento enorme del mercado, personas jóvenes, urbanas y con mentalidad ambiental. Por lo tanto, la ventaja pasó a manos de los competidores alemanes, que producían microcoches compactos populares como el Messerschmitt 200 Kr. Como resultado, las marcas británicas estaban siendo excluidas por completo. ¿Eso les hizo cambiar su enfoque? Difícilmente. Sin embargo, hubo una excepción notable, un pequeño equipo de ingenieros automotrices de la British Motor Company dirigido por el diseñador Sir Alex Igonis. Al observar la obstinada negativa de sus compañeros a cambiar con los tiempos, el equipo decidió encabezar la producción de un nuevo estilo de automóvil, el icónico Mini comercializado por Morris Mini Minor. Aprender de los errores de los demás y adaptarse a las nuevas preferencias de los consumidores nos llevó rápidamente al éxito. Durante las décadas siguientes, la British Motor Company vendió más de 5 millones de minis. Dicho esto, aprender de los errores puede ir demasiado lejos, como descubrió PepsiCo en 2009 cuando desarrolló una nueva imagen de marca para el jugo de naranja Tropicana. Cuando la campaña de marketing masiva de la empresa fracasó, y las ventas se desplomaron un 20%, PepsiCo se asustó. Al darse cuenta de que la marca hacía que el producto pareciera anónimo y barato en lugar de promover el conocimiento de su calidad, volvieron al punto de partida. En lugar de hacer algunos ajustes menores y corregir el error, volvieron a la marca anterior. ¿El resultado? Gastaron $33 millones para no cambiar absolutamente nada. Las empresas de éxito entienden que la experimentación es crucial para la adaptabilidad. En 1940, Adolf Hitler ordenó el cierre de todos los programas de investigación sobre el desarrollo de armas que se esperaba que tardaran más de 6 meses en completarse. Fue un error de cálculo costoso para Alemania. ¿Por qué? Porque la experimentación es la piedra angular de una adaptación eficaz. El error perseguiría a la Alemania nazi a medida que la situación cambiara gradualmente en su contra durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras los científicos alemanes estaban limitados a objetivos a corto plazo, a sus homólogos aliados se les dio rienda suelta para experimentar con nuevas tecnologías de armas durante todo el tiempo que quisieran. Cuando al científico de defensa William Butement se le ocurrió la idea de desarrollar un fusible de proximidad, por ejemplo, se le animó a profundizar más. Un fusible de proximidad es un artilugio útil si estás en medio de una guerra a tiros. Una bomba equipada con la tecnología de radar de la mecha solo detonará cuando esté lo suficientemente cerca de sus objetivos. Los tipos de bombas más antiguos, por otro lado, utilizaban temporizadores estándar que a menudo explotaban mucho antes, o después, de alcanzar sus objetivos. No hace falta decir que las bombas con fusibles de proximidad fueron las que más daño causaron. Crear el fusible de proximidad perfecto requirió tiempo y dedicación, y solo después de años de experimentación con prototipos, el artículo terminado estuvo listo para su despliegue. Llegó justo a tiempo.
En 1944, una contraofensiva alemana tomó desprevenidos a los aliados, y el resultado de la batalla de las Ardenas estaba en juego. Por suerte, contaban con el arma perfecta para repeler el ataque, unidades de artillería equipadas con proyectiles de mecha de proximidad con una precisión letal. La experimentación también tiene sus usos en la guerra metafórica entre empresas. Tomemos como ejemplo a Apple, una empresa que durante mucho tiempo ha sido sinónimo de una cultura de experimentación. Cuando sus nuevos productos tienen una acogida negativa, los archiva y se pone manos a la obra en una alternativa superior. Puede que recuerdes o no el primer ordenador portátil de Apple, el Newton torpe y propenso a errores. El Newton se estrelló y se quemó, y Apple respondió volviendo a la mesa de dibujo. ¿El resultado? Sus diseñadores utilizaron el prototipo para desarrollar el iPod, el iPhone y el iPad. Apresurarse a adaptarse puede provocar un accidente, y no pensar en el futuro no es mejor. Aprender a conducir es emocionante. De repente, el mundo se amplía a medida que aparecen nuevas y emocionantes posibilidades. Pero hay que tener cuidado. Es fácil dejarse llevar y poner el pie en el suelo. Ahí es cuando las cosas van mal y te encuentras en riesgo. Lo mismo les ocurre a las empresas cuando presionan demasiado, las ruedas se desprenden y chocan. Tomemos Netflix. La compañía comprendió que el futuro de ver películas estaba en streaming antes que cualquiera de sus competidores, y siguió adelante. ¿Cuál era el problema, entonces? Bueno, fue demasiado rápido para sus suscriptores, que seguían satisfechos con la antigua oferta que les permitía alquilar DVD y reproducir en streaming por $9,99 al mes. En 2011, Netflix decidió presionar a sus clientes y dividir su oferta en dos componentes distintos, alquileres y streaming, que ahora cuestan $7,99 cada uno, lo que supuso un aumento de precios bastante elevado para las personas que querían seguir utilizando ambos servicios. La decisión no fue bien tomada. Netflix perdió 1 millón de suscriptores, y el valor de sus acciones cayó un 25%. El servicio finalmente se recuperó, por supuesto, pero si no hubiera sido tan apresurado habría alcanzado su éxito actual mucho antes. Sin embargo, no anticipar los cambios en el mercado es aún más perjudicial, como descubrió Blockbuster. Fundado en 1985, el negocio de alquiler de películas creció rápidamente en las décadas siguientes. Para 2008, tenía miles de tiendas en los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de su posición dominante en el mercado, la revolución del streaming la sorprendió por completo. Peor aún, no pudo lanzar su propio servicio de streaming, mientras Netflix comenzaba a establecerse. Eso habría sido bastante simple, al fin y al cabo, Blockbuster tenía todos los ases, era un nombre muy conocido con una gran base de clientes y mucho capital. Pero Blockbuster no fue lo suficientemente ágil como para adaptarse a las nuevas realidades. Continuó centrándose en la experiencia del cliente en sus tiendas físicas incluso después de que se contratara a un nuevo director ejecutivo en 2007. Para 2010, la escritura estaba en la pared. Blockbuster se declaró en quiebra y fue absorbida por la compañía de televisión estadounidense Dish Network. El liderazgo radical suele ser la única solución cuando las empresas pierden de vista sus objetivos. Es fácil quedar bien cuando la economía está en auge, y se cuenta con el respaldo de una reputación acumulada durante décadas. Sin embargo, el éxito puede generar autocomplacencia. ¿El resultado de apartar la vista de la pelota? Pierdes de vista tus objetivos. Toma Starbucks. Todo había ido viento en popa durante décadas cuando chocó contra las rocas en 2007. El presidente de la cadena de café, Howard Schultz, tenía una idea de lo que había salido mal, su posición dominante había creado una actitud arrogante, y la empresa había dejado de cuidar a sus clientes. Tenía razón. Los clientes que antes eran leales no estaban contentos, y habían empezado a ir a otros lugares en busca de su dosis de café. Ese mismo año, Starbucks cerró más de 900 tiendas y despidió a 1000 empleados.
Ese fue el final de la política de crecimiento promovida por el director general de la empresa entre 2002 y 2007, Jim Donald, que se había obsesionado con abrir más y más tiendas. La loca prisa por expandirse hizo que Starbucks perdiera el contacto con sus valores fundacionales. Al final, Starbucks superó esta mala racha. Entonces, ¿cómo cambió las cosas? Bueno, tenía un líder que estaba dispuesto a impulsar reformas radicales, Howard Schultz. Una de las primeras cosas que hizo después de hacerse cargo fue cerrar 7,000 tiendas Starbucks en los Estados Unidos e impartir a todos los camareros una formación adicional para ayudarlos a mejorar su juego de café. Cuando una prueba reveló que McDonald's tenía un café con mejor sabor que Starbucks, Schultz introdujo nuevos procesos de tostado y molienda. Nada de eso era ciencia espacial. Schultz simplemente entendió que una cadena de cafeterías tiene que hacer dos cosas para conservar la lealtad de sus clientes: preparar una buena taza de café y ofrecer una selección de deliciosos pasteles y pasteles. Pero a veces se necesita un visionario radical para hacer algo de sentido común. Para 2010, su póliza había dado sus frutos. Starbucks se recuperó y sus ingresos aumentaron a $700 millones. Eso solo demuestra lo importante que es la adaptabilidad cuando estás luchando por salir adelante o simplemente estás flotando en el agua. Si bien no debes apresurar el cambio, vale la pena mantener la mente abierta, experimentar y ver qué cambios graduales puedes hacer para mejorar tu situación.